Hola a todos, en este video yo quería explicarle a mi modo cómo es el funcionamiento real del cuadro de diodos. Lo primero que les recomiendo es, por las dudas, que miren el video anterior sobre cómo se genera la corriente alterna. Para que comprendan bien cómo funciona la rectificación por medio del cuadro de diodos, vamos a hacer un repaso rápido de cómo es la generación de la electricidad a través de un imán en una bobina. Acá tenemos un imán con las líneas del campo magnético. Y acá tenemos la bobina. Sabemos que el imán va a girar siempre en el mismo sentido. Entonces partimos por el primer momento donde el imán empieza a acercarse a la bobina. A medida que la empieza a cruzar, el campo magnético, con una dirección de norte a sur en sus polos, va a inducir una corriente en la bobina. En el punto donde todo el campo cruza con más fuerza y más superficie la bobina, es cuando se genera el semiciclo en su punto máximo de energía eléctrica. Recuerden ese concepto, esto es energía eléctrica. Tengan en cuenta también que, de acuerdo al giro del imán y la dirección de su campo magnético, la corriente inducida va a tener un sentido. A medida que siga girando, va reduciéndose la inducción provocada por el polo norte en la bobina, hasta que no va a haber campo magnético cruzando la bobina. Ese va a ser el punto donde el semiciclo de energía eléctrica va a tener 0. ¿Qué pasa cuando sigue girando el imán? El mismo campo magnético va a cruzar la misma bobina, pero tengan en cuenta que el sentido del campo magnético va a ser al revés, al polo norte. Esta vez va a venir de afuera hacia adentro del imán, por lo cual la dirección de la corriente inducida va a ser opuesta. Va a ejercer el mismo semiciclo de la misma manera, pero con una dirección opuesta. Por lo tanto, vamos a quedarnos con este concepto. La corriente alterna es una energía que continuamente va cambiando de dirección. En un momento, en un semiciclo va a tener una dirección y en otro semiciclo va a tener otra dirección. Trasladando este concepto que ya vimos, veremos cómo se comporta la señal de corriente alterna con su variación de dirección de corriente en cada semiciclo en un rectificador de media onda con un solo diodo. Ok, en el primer semiciclo tenemos la energía eléctrica con una dirección. Al ingresar al circuito de rectificación de media onda, vemos que llega hacia el diodo. Para hacerlo más fácil, el tema del pasaje por los diodos, guíense simplemente con las flechas. Al encontrarse la energía del lado del ánodo del diodo, pasará. Por lo tanto, la corriente continúa, cierra el circuito y circula, siempre pasando por la carga, obviamente. En el segundo semiciclo tenemos la energía eléctrica con la dirección contraria, por lo tanto ahora va a ir hacia la otra dirección. Al cambiar el sentido, la energía eléctrica viene por aquí y se encuentra con el cátodo del diodo, lo cual, recuerden, guíense por el dibujo, no pasa. Ok, traduciendo eso a la señal de salida, vemos que el semiciclo con esta dirección pasó, pero durante el tiempo en que entraba el semiciclo con esta dirección o este sentido, no pasaba, hasta que empezó a ingresar nuevamente el otro semiciclo con la misma dirección anterior, por aquí. Como sabemos que este pasa, ese semiciclo también se encuentra en la salida. Listo, esa es la señal que obtenemos en la salida de este rectificador de media onda. Ok, pero ¿cómo reacciona la misma señal de energía eléctrica formada por semiciclos con sentidos opuestos en el famoso cuadro de diodos? Es tan sencillo como el rectificador anterior. Cuando tenemos el primer semiciclo de energía eléctrica con un sentido, la dirección de la energía viene a través de este camino y se encuentra con este diodo y este diodo. Por este no puede pasar, por este sí. En este punto se encuentra también con dos caminos, uno con un diodo que no lo deja pasar y otro libre, por lo cual continúo por acá. Pasa a través de la carga. Perdonen que corto el circuito, pero es una cuestión de prolijidad. Desde aquí sigue aquí.
Por lo tanto, pasa a través de la carga. Cuando llega a este punto, recuerden que la electricidad siempre busca cerrar el circuito. Por lo tanto, aquí no viene porque no cierra. Entonces, por este pasa y llega a la bobina donde se generó, lo cual cierra el circuito. Ese semiciclo, teniendo en cuenta siempre la señal que llega a la carga, se puede decir que pasó. Ahora, ¿qué ocurre con el semiciclo de energía eléctrica con el sentido contrario? Como dije antes, es muy sencillo. Ahora la energía eléctrica vendrá por aquí con este sentido. Por lo tanto, viene por este camino, ocurre lo mismo. Se encuentra con un diodo que no lo deja pasar y el otro sí. Pasa por aquí, este lo pone el paso, así que sigue para el lado de la carga. ¿Qué pasó? En el lado de la carga tenemos otro ciclo de energía eléctrica. Pero presten atención a este detalle. ¿Por qué en el semiciclo no ponemos el sentido de la corriente o de la energía como corresponde al semiciclo que ingresó al cuadro de diodos? Porque justamente esa es la magia de este cuadro de diodos. Reordenar la dirección de la energía eléctrica que ingresa para que tanto el semiciclo con una dirección como el semiciclo con la dirección contraria a la carga, que sería en este punto, le llegue siempre con la misma dirección. Entonces, este semiciclo tiene la misma dirección. Si recuerdan bien, cuando pasaba el semiciclo con esta dirección, venía por aquí, por arriba. Pero de este punto hacia la carga, llegaba así. Y cuando pasaba el semiciclo con la dirección contraria, que venía por aquí, en este punto también tenía la misma dirección, gracias a la configuración con la que están ubicados los diodos y conectado a la entrada de la señal alterna. Por eso todos los semiciclos en la señal de salida quedan del lado de arriba, lo que le llamamos semiciclos positivos. Por eso yo les recomiendo que para entender el funcionamiento del cuadro de diodos, nunca interpreten la señal de corriente alterna de entrada como semiciclos positivos y semiciclos negativos, porque van a confundirse a la hora de ver por qué camino ingresan los semiciclos en el cuadro de diodo y cómo salen. Recuerden siempre tomar la energía de corriente alterna ingresante al cuadro de diodo como la señal de energía eléctrica generada por la bobina que vimos antes, con un semiciclo con corriente hacia un lado y con otro semiciclo con corriente hacia otro lado, ya que realmente se trata de eso. Porque en un circuito alimentado con corriente alterna, lo que tenemos es corriente continuamente cambiando de dirección, en un semiciclo hacia un lado y en el otro semiciclo hacia el otro. La corriente constantemente está cambiando de dirección. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan entendido bien cómo funciona el cuadro de diodos, y los invito a que me digan en comentarios si les interesa que les explique cómo funciona con esta misma explicación en una fuente de alimentación simétrica, donde cambian un par de detalles que lo hacen mucho más interesante. No olviden dar me gusta y suscribirse a mi canal para ayudarme a crecer, y nos vemos en el próximo video. Y como les digo siempre, recuerden, ahora tienen un nuevo conocimiento, hay que seguir aprendiendo.